Bueno, aprovecho nuevamente para darles las bienvenidas a todos a este ciclo que desde la Biblioteca Popular del Club Unión Cultural y Deportiva de San Guillermo nombramos La cocina de los libros bajo el lema Cuatro autoras, cuatro recetas, un mismo ingrediente, el amor por la lectura. El ciclo reunirá a cuatro destacadas referentes de la literatura infanto-juvenil argentina, quienes compartirán con los participantes su experiencia como creadoras, el proceso de escritura e ilustración, el origen de sus historias y el valioso papel que desempeña la literatura en la formación de los lectores desde la infancia. Este ciclo está pensado para familias, docentes, bibliotecarios, mediadores de lectura y para todas las personas que desean acercar a niños y niñas al maravilloso mundo de los libros. El viernes pasado, el viernes 14, contamos con la presencia de una ilustradora, de Laura Aguirre Vejere, que estuvo también compartiendo todo su mundo. Y bueno, hoy les doy la bienvenida a Magela de Marco, escritora, periodista, así que bienvenida a este ciclo y algunas palabras que quieras decir. No, muchas gracias por pensar en mí. Mm. Laura, que no la vi, la entrevista, pero después la voy a mirar, es una genia. De hecho, me encantaría que alguna vez ilustre algunas de mis historias. Eh, y eso, muchas gracias por haber pensado en mí. No, te comento que para la selección, entre tanto, siempre acá es una biblioteca popular que la verdad que estamos más que agradecidos por la cantidad de libros que vamos adquiriendo, que vamos teniendo cada vez en las ferias. Y bueno, tu nombre si fue uno de los que resonó. Ya después te podrá comentar Evelyn, que es la bibliotecaria, para sumarse a esta charla. Así que nosotros más que agradecidos. Y si te parece, podemos comenzar. Perfecto. Bueno, Sí. preparamos unas preguntas a modos, como te decíamos, orientativos para conocerte, para conocer tu forma de escritura. Así que a mí me gustaría, como pregunta disparadora, preguntarte, ¿cuándo descubriste que escribir podía convertirse en una manera de darle voz, tal vez, a las historias que querías contar, digamos? Yo empecé a escribir por necesidad. Desde que era chica, siempre fue como algo muy necesario para mí. Eh, de niña, tenía los 12 13 años, escribía diarios íntimos. Ya a los 16 17 empecé a escribir cuentos. Así que es como yo digo, me hace bien, me hace feliz, pero necesito escribir. Es como, para mí es muy sanador, porque además todas las cosas que yo escribo, muchas tienen que ver con cosas que me pasaron en mi vida, cosas que le pasaron a mi hijo, a seres queridos. Eh, un segundo. Mami, Sí. porque está... Ujú. Perdón. No. Eh, entonces, eso, ¿no? Es como que escribo por necesidad, te Bien. diría. Y cuando me di cuenta que podía llegar a publicar, a mí, a los 16 años, cuando empecé a escribir cuentos y después terminé el secundario, eh, no se me ocurrió que podía ser escritora, ¿no? Porque en Ujú. general, por lo menos ahora tengo 50 años, me gusta decir a los chicos que tengo medio siglo y les pregunto si saben cuánto es medio siglo, acabo de cumplirlos. Eh, Cuando a los 18 es como que no pensé que podía ser escritora, entonces dije, bueno, ¿qué puedo seguir eh, que pueda escribir bastante? Y entonces estudié periodismo Claro que y es algo trabajé de relacionado. periodista. Claro, trabajé de periodista muchos años, porque además el periodismo me gustaba porque juntaba el tema de la escritura con la realidad. A mí la Bien. realidad es algo que me convoca mucho, la cuestión social me moviliza, y entonces me pareció como una linda combinación. Eh, Me gustaba ser periodista, pero no me daba felicidad, por decirlo de alguna manera. Y fue Bien. recién cuando nació Tobías, mi hijo, que, que empecé a pensar que él iba a crecer y me iba a preguntar cuáles eran mis sueños en la vida. Y mis sueños en la vida, mi primer sueño siempre fue ser mamá, y ese sueño Ujú. lo cumplí cuando nació él, a los 35, pero
mi segundo sueño era ser escritora y lo había dejado ahí arrumbado ese sueño. Eh, Así que cuando él nació, me decidí a intentarlo, por lo menos, ¿no? Porque si no, vieron que los chicos y las chicas aprenden con nuestro ejemplo, no con nuestro bla, bla, bla. Y entonces, como yo le iba a decir a él que cuáles eran sus sueños y que los tratara de cumplir si yo ni siquiera había intentado cumplir uno de los míos, ¿no? Así que él fue, por eso para mí mi hijo es mi gran maestro, porque él me impulsa a hacer cosas nuevas, a animarme, me da ganas. Yo siento que yo creo en Jesús y siento que fue la soga que Jesús me mandó para decirme, bueno, te agarras de acá, no. Yo había pasado por situaciones, mi papá había fallecido a mis 27 años y para mí eso fue como muy duro. Había pasado por otras situaciones de muerte física de mi mejor amiga a los 17, pero la muerte de mi viejo fue como muy fuerte para mí y yo siento que Tobías volvió a ponerle luz a mi vida, ¿no? A llenarme de ganas, porque había quedado como, no te digo en una cama llorando, pero sí como que ahí, ¿no? Estaba ahí estancada. ¿Y podría decirse que fue el puntapié para, para dedicarte o enfocarte en la literatura infantil? ¿O viviendo desde tantos géneros, tantas ramas, por qué tal vez la literatura infantil? Yo siento, es que ni lo busqué, porque cuando yo a los Bien. 16 años escribía para adultos o adultas, Ujú, y eran, los cuentos tenían, eran otras temáticas, era más como humor más negro, de desencuentros amorosos, de pareja fallida, era otra cosa. Y cuando nació Toby no es que dije, ahora que nació me voy a poner a escribir cuentos para niños o niñas, sino que ujú. solos salieron. O sea, para mí mi hijo fue tan transformador en mi vida que, que solos, o sea, empezaron a salir solos. Y yo siento que yo escribo desde mi niña interior. Y entonces desde ahí, no es que yo pienso, digo, bueno, escribo para chicos, para grandes. Nuestros niños y niñas interiores, todos resonamos desde ahí. Y en general están heridos, están dañados, no fueron escuchados lo suficiente, o por lo menos eso es lo que sentimos. Entonces yo siento que es desde ahí donde conectan los lectores y las lectoras. Bien. Por eso mis cuentos, yo tengo, hay un montón de mujeres que me escriben, hablándome, por ejemplo, de Acá estoy, que es el libro que habla de duelo, y que les sirvió para ellas, Ujú. ¿no? Para ayudar a sanar algo que les dolía, pero yo creo que atraviesan todas las edades. De hecho, mis bibliotecas está, sí, yo lo quiero mucho, bueno, los quiero a todos mis hijitos de papel, como les digo, pero mi biblioteca está llena de libros infantiles. Yo creo que los libros infantiles, según la edad que tengas, las vivencias que tuviste, tu recorrido lector, vas a hacer distintas interpretaciones, ¿no? Distintas capas, no va a analizar lo mismo un nene de 5 que un adolescente, que un adulto, pero como que a todos les llega. Bien. eh, entonces siento como que no tienen una edad así límite. Claro, y en eso que justo te escuchaba que decías el tema de las interpretaciones, ¿pensás en cuando escribís en lo que un adulto espera encontrar en un libro infantil o en aquello que en lo que un niño puede descubrir por sí mismo en sus páginas? ¿Cómo separás? Porque como bien decías, le ha servido a madres que te han escrito o a personas que han transitado un duelo, pero también acá en la biblioteca vemos que los niños se asombran con las ilustraciones, con lo que transmite el cuento. Bueno, ¿cómo manejás el tema de abarcar ese público o dejas que fluya? Yo creo que sale natural, no es Bien. que yo lo escribo y digo, bueno, a ver qué va a interpretar un niño y qué va a interpretar un adulto o una adulta. Como yo escribo desde mi niña interior, eh, y siento que siempre tuve la capacidad de escribir, me gusta decir llano, Ujú. simple, pero que llega, ¿no? Y me Bien. pasaba con el periodismo también, las notas que yo escribía, o sea, la idea que era que la gente entendiera lo que estaba pasando, porque viste que a veces como que hay periodistas o escritores que escriben tan difícil que no entendés lo que dices, ¿no? Entonces siempre me pareció importante como que llegue, que el mensaje llegue. Entonces, eso, como que es un lenguaje simple, a la vez siento que profundo, y llega. Entonces no es que lo busco, sale, obviamente, que Sí. corrijo, ¿no? Y hay una Ujú. editora que después mira, pero no, o sea, no está como
buscado así específicamente. Como que, no sé, sale. Sí, aparte tocas temas, como decíamos, con un trasfondo, con una sensibilidad, lo digo desde mi perspectiva, innovadora, porque una mamá de a pedacitos, un papá intermitente, de hecho, palabras semillas. Son temas como vos recién te escuchaba al principio que decías, escribo por necesidad o por lo que a mí me atraviesa. Bueno, Ujú. contás estos temas que tal vez tienen su complejidad, por decir así, pero lo llevas lo sensibilizás o no sé qué palabra podría utilizar para volverlos a la literatura infantil, que se sienta a la vez como un abrazo, digamos. ¿Cómo manejás, cómo lo volcás a, como decís, a esa realidad, a decir, lo cuento como, bueno, para los que tienen una mamá de a pedacitos? A mí me llamó la atención tal vez de una realidad, cómo la relacionaste con un rompecabezas, que es muy infantil, por eso tenés esa manera de coordinar. Bueno, ¿cómo es tu proceso o cómo lo vas llevando a cabo? Que a mí me trasciende, digamos. Sí, yo creo que, bueno, siempre hay temas que me convocan, ¿no? O Bien. sea, siempre viste que a veces cuando me dicen, vas a escribir sobre astronautas, sobre dinosaurios, y yo les digo a los chicos, no, chicos, ya hay escritores y escritoras que escriben muy bien sobre esos temas, seguramente yo no escriba sobre esos temas, ¿no? Todos tienen que ser temas que a mí me movilicen y me convoquen. De hecho, cuando me han pedido tal vez algunas temáticas, y si yo siento que no resueno con eso, les digo que no Mm, porque yo siento que no puede ser cualquier tema, o sea, yo no puedo escribir sobre cualquier tema, siempre son temas que para mí mm, van a ser importantes y me conmueven y me enojan y me angustian y me alegran. Entonces, por ejemplo, una mamá de pedacitos, mira, recién me hiciste vos la pregunta y me acordé mm, que, bueno, obviamente el tema de las mujeres que maternan en soledad mm, es algo que me moviliza un montón porque tengo muchas amigas, muchas conocidas, que los padres no están, y que también a veces se suma que tampoco tienen familia, porque la familia está lejos en otras provincias, entonces como que hay situaciones de mucha soledad. Y claramente una mamá no puede maternar sola, o sea, a mí no me maternó solo mi mamá, me maternó mi tía, la hermana de mi papá, que fue como mi segunda mamá, me maternó mi abuela, me maternó una señora que me cuidaba de chica, y les diría que hasta el día de hoy, hasta hay una señora que yo quiero mucho, que es como un referente para mí, y que también me materna, porque yo voy a consultarle a ella, ¿no? Problemas y todo. Entonces, eh, esto, o sea, yo creo que a todos y a todas nos maternan varias personas. Y esto de eh, criar en comunidad, en redes, somos seres sociales, necesitamos de un otro, no nos podemos arreglar solos y solas. Eh, y bueno, y ni hablar de ahora, como con los problemas económicos y todo, o sea, todo se va potenciando, todo se va haciendo más difícil, y entonces me parece hasta lindo que esto ocurra y hasta convocar a que esto ocurra, porque yo creo que también desde la historia uno convoca a que, mira, no sé, soy vecina, veo a tal que está solo, soy la portera del colegio, que como esta portera que lo hace entrar media hora antes al protagonista porque la mamá trabaja un montón y entonces le da una mano con eso, ¿no? ¿Y por qué el rompecabezas? Mira, mm, fue en base a un dibujo que vi que había una nenita con un rompecabezas, ¿no? mm, Y, y así. Muchas veces me pasa que las ilustraciones son muy inspiradoras. Muchas poesías de las que yo escribo que publico en Instagram, porque no tengo publicado el libro de poesía, y me encanta escribir poesía. Eh, Muchas de esas historias, de esas poesías, primero vi una ilustración que me encantó y entonces me dio ganas de escribir. Y eso me suele pasar mucho, como que la imagen es muy inspiradora. Ni hablar de las ilustraciones de Caru, ¿no? mm. Eh, que yo digo que es la maga de las ilustraciones porque hace cosas hermosas. Claro, justo hablábamos también en el encuentro pasado con Laura, bueno, gran ilustradora sobre este proceso creativo que va de la mano, la escritura.
con la ilustración. Y te voy a hacer la misma pregunta invertida como que le había hecho ella, que algo que siempre tal vez genera mucha curiosidad, en este caso como escritora, al narrar una historia, tal vez, bueno, seguramente tendrás en tu cabeza tal vez alguna imagen, los personajes, el mundo el mundo en que está, que querés crear. ¿Cómo es tal vez el encuentro con el ilustrador? ¿Hay un diálogo, un intercambio, ideas desde el principio o tal vez mediante la misma editorial, el editor o el escritor, o recién podés hacer aportes cuando ya tenés las primeras ilustraciones o el trabajo medianamente terminado? ¿Cómo es ese proceso interno? Eh, bueno, yo tengo 13 libros publicados en Argentina y 7 de esos 13 libros son con Caru. Ujú. Que con Caru somos muy amigas. O sea, cuando yo la conocí, mi primer libro que se publicó por La Brujita de Papel fue a Mi Amigo el Mar. Ahí no nos conocíamos. Yo la busqué por internet, ilustradores que me gustaran y apareció ella. Eh, y una vez que nos conocimos, nos dimos cuenta que vivíamos muy cerquita y que habíamos tenido muchas vivencias en común y que mirábamos la vida desde un mismo lugar, ¿no? Nos angustiaban las mismas cosas, nos daban felicidad las mismas cosas, nos preocupaban las mismas cosas. Entonces, trabajar con Caru es como todo fluye, porque cuando yo le muestro el texto, bueno, los textos que voy a hacer con ella, se los muestro, siempre está esa cosa de que ella puede opinar sobre mis historias y yo puedo opinar sobre sus ilustraciones. Pero yo a Caru la dejo ser, porque Caru es como, sí, por ejemplo, para ir acá estoy, que está el venteveo, ese venteveo que la nena está abrazando, ese venteveo, sí era una imagen que yo le dije, tiene que estar la nena con el venteveo, por ejemplo, ¿no? Ujú. O bueno, como había cosas que tenían que estar, los pomelos, cosas así. Eh, pero después, como que Caru eso es como, no necesito, a veces siento eso, como que hasta no necesitamos mucho ni hablar de tanto que nos conocemos y de todo lo que coincidimos. Por ejemplo, Caru sabe que todos los libros tiene que haber mariposas, vaquitas de San Antonio, colibríes, porque tienen que ver con cuestiones que para mí son importantes. O sea, mi viejo yo siento que se me aparece a través de mariposas, de colibríes, de venteveos, y ahora el venteveo es mi tía ahora. Eh, entonces, bueno, eso siempre tiene que estar. Eh, Tal vez en otros libros, por ejemplo, en Un papá con delantal, yo sí le dije cómo quería que fuera el personaje, ¿no? Del de Amadeo, que es perdón, Amador, que es el señor que aparece y revoluciona ese hogar porque sabe hacer de todo. Sí, ahí hubo como ¿no? Eso, solamente las características de Amador fue que le dije a Andrea Bianco y ella después ya me mostró un par de opciones y yo elegí el personaje. Eh, pero es re importante, o sea, el tema de la ilustración, porque te potencia tu texto o lo contrario, y está bueno resonar con la ilustradora o el ilustrador. No sé, por ejemplo, Joaquín, el nene de un pelo de monstruo, no sé si, ¿viste? Este lo Ajá, ilustró Martín Perón y amo ese monstruo. Y después una maestra me hizo el monstruo, que lo llevó a todas las escuelas, y el monstruo revoluciona las escuelas, porque es un monstruo que tiene brazos largos y patitas cortas para dar abrazos, abrazos de monstruo. En esto de que para mí es, digo, a través de un juego, y aparte de primero a séptimo grado quieren abrazo, o sea, no es que hay los chiquititos nada más, no, 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 porque en mis cuentos yo siempre hablo de esto, ¿no? Del poder de los abrazos. Para mí, un abrazo es sanador, una sonrisa es sanador y son poderosas. Entonces, a través del monstruo, es tiempo que yo dedico cuando voy a las escuelas y cierro las charlas muchas veces, es eso, es darle un abrazo a cada nene y cada nena que quiera, que el monstruo le dé un abrazo, también me dan abrazos a mí. Eh, pero esto, ¿no? Es sentirse mirados, es sentirse escuchados y es sentirse contenidos y contenidas. Que muchas veces eso por distintas situaciones no ocurre, ¿no? Eh, yo no sé a cada nene que yo le doy un abrazo si hay una familia que abraza, si no. Capaz que lo mismo las maestras o las bibliotecarias, ¿no? Es sumamente importante el rol que tienen, porque son las que los escuchan, las que les dan un abrazo, las que los miran a los ojos, y tal vez eso no lo tengan cotidianamente, ¿no? Entonces,
esto es muy importante. Martín, no le dije nada, o sea, esto, él dibujó, sí me fue mostrando bocetos y todo lo que dibujaba le decía, está buenísimo, está buenísimo. Y así fue. Y Pero es un para, tema. mm, ¿y para vos qué hace tal vez que una historia sea memorable o que quede en la memoria de un niño? ¿Qué tenés en cuenta tal vez a la hora de escribir? ¿Hay algunos tips? Es todo más orgánico, yo no lo pienso tanto, ¿viste? No lo tengo Bien. tan concientizado esas cosas, pero Ujú. yo creo que tiene que ver con identificarse con la historia, Bien. porque creo que eso, que no somos muy diferentes o sea, los seres humanos somos bastante parecidos y nos pasan cosas parecidas. Entonces desde ahí resonamos, ¿no? Eso por un lado, sentirnos identificados con los personajes o con las historias. Y después creo que el humor es una muy buena vía de llegada, aunque la mayoría de mis cuentos son como más profundos o tocan temáticas más profundas. Hay, por ejemplo, Un pelo monstruo que tiene mucho humor, llega distinto. Un papá con delantal, que también tiene mucho humor, llega distinto, llega más. Eh, Creo que esas son dos vías que tengo así conscientes. Después debe haber más, pero no sé. ¿Y hay algún personaje al que le tomaste cariño a la hora ahora de escribir? ¿O alguno de tus libros? Sí, sí. Bueno, Joaquín Sí, es un personaje que le tomé mucho cariño. Eh, y, y Anita, Anita, la de Oficina para Cambiar el Mundo, que es sí, Anita y Almudena, que son dos nenas que ven que el mundo tiene cosas muy lindas, como los hermoso. amigos, los arcoíris, las mariposas, y cosas muy feas como las guerras, las pandemias, la gente que duerme en la calle, los perritos que no tienen dueño. Y ellas quieren hacer algo para mejorar ese mundo, y cuando le preguntan a su mamá qué puede hacer, la mamá pone una cara, que Caru lo dibujó muy bien, de gallina a la que no le salen los huevos, dice el texto. Esa mamá no tiene idea de cómo mejorar el mundo, entonces Anita de Almudena dice que como los adultos hablamos mucho y de tanto que hablamos capaz que nos mareamos y hacemos poco, ellas se deciden a cambiarlo. Y me siento bastante identificada con Anita porque yo me siento esa nena. Yo creo que yo me siento un poco de todos esos personajes de los que escribo, obviamente. En esto de, bueno, ¿qué puedo hacer desde mí para cambiar el mundo? O sea, el mundo está mal. Y ahora más que nunca lo vemos con los genocidios que hay, eh, con la insensibilidad que hay. eh, y nuestro lugar, o por ejemplo el mío, yo no estoy en lugares de poder, entonces desde mí, ¿qué puedo hacer yo en mi vida cotidiana para tratar de mejorar esto? Bueno, ir a las escuelas y dar abrazos y charlar con ellos y con ellas y mirarlos. Y así digo 20.000 cosas. Muchas cosas de las que hace Anita en el cuento las hago yo. O sea, es esto del señor que la vecina le empieza a dar un café con leche todas las mañanas a alguien que estaba en la plaza durmiendo. Bueno, yo lo hacía con un señor que vivía en la esquina de mi cuadra, que eso, yo empecé, compré los cafés así térmicos y le empecé a llevar todas las mañanas, café con leche y galletitas, después a la tarde lo pasaba a buscar y después al otro día le volví a llevar. No le cambio la vida, pero bueno, le cambio su mañana. Ahora digo, pasado porque falleció con la pandemia él, ¿no? Pero digo, estas pequeñas cosas en las que cuando uno, porque aparte yo siento que cuando uno ayuda al otro, a la otra, o trata bien al otro, se ayuda a uno mismo también. Porque a mí, ayudar, me hace sentir bien a mí también, no solamente se siente bien el otro, ¿no? Y esto es así, o sea, lo comprobamos siempre, ¿no? Sí, Eh, Así que me siento bastante Anita también. Eh, Esos dos personajes les tengo como un cariño un cariño particular, especial. sí.